donde tú vas a las 2, 3 de la mañana en un hospital que está completamente solo a esa hora y de pronto ves a una monja por el pasillo. Me acuerdo que estaba dormido, pero haz de cuenta que sentí que me hicieron esto. Sí, porque... Entonces él graba lo que pareciera ser una niña llorando. De... Porque vamos a iniciar un video. Ajá. Y este video va a estar muy interesante. Muy interesante. Hola, saludos a todos, espero se encuentren muy bien. La semana pasada tuvimos un contenido bastante interesante. La abogada Elena nos habló acerca de la pensión alimenticia. Por si no lo vieron, se los recomiendo. Suscríbanse. Y falta mucho de ese tema, pero luego lo abordaremos. Este tema va a estar también bien interesante, muy un poquito más relax, pero ahora te vamos a preguntar a ti sobre todo lo raro, lo chusco, lo terrorífico, todo lo que puede pasar en un hospital que una persona como paciente no se entera. Y, oye, Moy, yo fíjate que tengo una duda, cuando en los hospitales sobre todo, los pacientes pues ya duermen o se terminó su cirugía en reposo, las visitas ya no es hora de visitas, ya no están, ya oscureció, hay médicos me imagino, aunque uno no los vea, hay médicos. ¿Qué hacen los médicos? ¿Dónde están? ¿Qué sucede en ese inter? En ese inter, normalmente los días hay un equipo que se queda al cuidado de los pacientes. Ese se lo conoce como una guardia. Normalmente en todos los hospitales se desarrollan 4 guardias, es la guardia A, la guardia B, la guardia C y la guardia D. ¿Cómo se van rotando estas guardias? Dependiendo del día en el que les toque. Por ejemplo, la guardia A el lunes, guardia B martes, guardia C miércoles, guardia D jueves. Entonces, dependiendo tú como médico o personal de la salud en qué guardia te encuentres, es el día en el que vas a cubrir la noche, específicamente, que es lo que tú dices. Entonces, el resto del personal que no son de esa guardia se pueden ir a su casa. Pero, y sucede que dentro de la guardia puedan estar trabajando en algo médico, o si no hay nada de urgencia o nada que atender, pueden estar, ¿qué hacen? Sí, lo que pasa es que mira, desafortunadamente aquí en la medicina, cuando estás en el hospital, hay mucha jerarquía, mucha jerarquía. Eso en parte es bueno y en parte es malo. Es decir, tú como interno, se podría decir que todos están arriba de ti. O sea, realmente tu palabra no vale. El interno, si pasa algo malo, es culpa del interno. Y si hay algo bueno que hizo el interno, el médico es el que... Así es. Entonces, realmente el que se encarga de sacar todos los pendientes, en teoría, es el interno. Y el médico adscrito, por lo regular, cuando no hay mucha carga de trabajo, sí se puede ir a descansar. Y entonces, a todos los internos, sí o sí, tuvieron que pasar noches en los hospitales. ¿Y qué pasa? ¿Nunca te tocó algo de terror, algo que dijeras, no estaría, yo no me meto, que no sé, algo que nos pudieras platicar de miedo? Sí, hay varias situaciones que me sucedieron. Realmente yo ver como tal, nunca vi nada, les soy completamente honesto, pero sí experimenté cosas que aún digo que no son normales. Una de ellas fue cuando estaba haciendo mi preinternado médico. Antes de que hagas tu internado, haces un preinternado, como la preparación para el bueno. Entonces, ese preinternado lo hice en un hospital de monjas. Entonces ya sabrás cómo está el ambiente. Me imagino. En mi guardia, volviendo a esto de las guardias, de hombres solo éramos 2 y 2 mujeres. O sea que en una guardia solo éramos 4 internos. Entonces, de manera que solo estábamos de hombres, mi compañero y yo, y teníamos 2 compañeras que ellas tenían su nipera, pero cerca de la entrada del hospital. Y nosotros teníamos que ir hasta la parte casi externa del hospital, casi teníamos que rodearlo. Imagínate como si el hospital fuera un cuadro y teníamos que hacer así casi todo, rodear el cuadro. Y nuestra mipera, así es como se le conoce a los cuartos de los médicos internos, nuestra mipera estaba en la parte superior. El hospital era solo de planta baja, pero solo tenía pedacitos así de parte superior. Entonces, haz de cuenta que mientras no hubiera urgencias, nosotros podíamos estar en nuestra mipera.
Pero cuando llegaba una embarazada, llegaba un paciente pediátrico crítico, alguna urgencia, nos mandaban a llamar y bajábamos de la mipera. Pero tú imagínate estando a la 1 o 2 de la mañana en el hospital con los pasillos completamente solos y de pronto ves a una monja que va caminando. Entonces... Pero, o sea, caminando sí, o normal, sea, sí, una persona. o sea, esto no que la monja fuera No la conocían. algún espíritu, no, nada paranormal. Pero, o sea, tú imagínate ese escenario donde tú vas a las 2, 3 de la mañana en un hospital que está completamente solo a esa hora y de pronto ves a una monja por el pasillo. O sea, el hecho de no estar acostumbrado sí de pronto como que impacta un poco. Claro. Pero eso fue como lo mínimo que me sucedió en ese hospital, porque en una ocasión cuando estábamos en la mipera, desafortunadamente mi compañero sufría de insomnio. Entonces él, las guardias dormía muy poco dormía. Yo creo que de las 10 horas de la noche, 10, 11 horas de la noche dormía 1 o 2. Siempre se veía bien madreado el pobre amigo. Y haz de cuenta que en una ocasión, para su mala suerte o buena suerte de él sí estaba dormido. Nuestra mipera daba hacia la parte de la calle. Entonces haz de cuenta que yo vi entre reojo, así como una sombra, como si fuera, así como si haya pasado, pero como si solo se vio la sombra. ¿Y sentiste como sí, que sentí una sensación bien extraña, pero yo no le quise decir a mi compañero. Él estaba dormido. Porque este pobre amigo casi no duerme. Entonces le digo, no va a dormir, y ahora despierto, él sabiendo que pasan cosas. Pobrecito, pues no lo ibas a dejar descansar después de ahí. Eso te pasó ahí. Ajá, eso fue como lo más chusco, se puede decir. Fíjate, yo no sé, pero mi abuelita, paz descanse, una señora muy sabia, ella tenía muchas revistas de monjas, en donde las monjas, pues yo les veía volando, porque era niña, y yo les tenía un miedo a las monjas, porque para mí las monjas, sobre todo tenía revistas de monjas, ahorita sé que es levitar, estaban levitando en hospitales, pero yo en ese tiempo ni sabía leer, ni sabía para qué eran las revistas. Yo veía monja en el hospital y yo, matan a los enfermos, y yo crecí con la idea, las monjas son malas y te van a matar. Entonces ahorita que dijiste, imagínate ver a las 3 de la mañana una monja, yo, ¿qué hacen? Si matan a los pacientes. No, yo sé que no, y no me hagan caso. No, definitivamente ellos no se encargaban de nada médico, eso sí estoy completamente seguro. Ellos no hacían ninguna curación. Lo que yo pienso que hacían era cuestiones más administrativas. Como el hospital era católico, no sé qué partes ellos de administración lleven a cabo, y sí de momentos pasaban con los pacientes a darles una plática o cuestiones así. Me imagino. Pero de ahí el más no se involucraban con los pacientes. Y después de que termines tu preinternado, ¿te quedas ahí o vas a otros hospitales? Sí, ese preinternado en ese hospital lo hice por 30 días. Solamente tenía una guardia cada 4 días, pero al mes fueron cerca de 8 guardias, 7 u 8 guardias. Que te tocó en la noche. Ajá, en la noche. Y ya después de ahí, ya viene ahora sí lo fuerte, que es el internado médico, que es todo un año. ¿En el mismo lugar? No, yo afortunadamente pude rotar por otro. Ajá, en un hospital militar, que fue de mi elección. Yo pude elegir ese hospital. ¿Y ahí sí te quedaste todo el año? En ese hospital sí. Y ahí sí pasaron cosas más fuertes. Ahí sí, también pasaron cosas más fuertes, pero como te vuelvo a repetir, yo que lo haya visto, que te diga, fue una persona con esta estatura, con este color de piel, así no. ¿Y qué fue lo más que tú digas, no, esto sí está bien fuerte, no? Algo increíble. Ajá, algo increíble. Fíjate que hay una historia, inclusive hay unos videos rondando, en los cuales un médico que tenía que quedarse de guardia, afortunadamente las salas de hospitalización estaban con poca carga de trabajo, entonces él se fue a su consultorio. Estamos hablando de que el área de hospitalización es un edificio independiente a los consultorios donde se da la consulta externa. Entonces el médico estaba en su consultorio. En teoría, en todo ese edificio de consulta externa no debe de haber nada, porque eso es solo por la mañana, después se cierra porque no debe de haber nada, ¿sabes? Sí, porque... Entonces él graba lo que pareciera ser una niña llorando. Dentro de un lugar en donde en teoría no debe de haber gente. No debe de haber nadie, y menos una niña. Sí se escucha una niña de 4 o 5 años, pero el llanto es así muy...
video que vamos a ver Ajá. para darnos cuenta Ujú. cómo es de dónde sale el sonido. Así es. A esta hora no tendría por qué haber ningún niño y no lo hay. Tampoco hay consulta. Los baños están vacíos. No hay nadie, los pasillos están vacíos, todo está oscuro. Sin embargo, ahí puedes escucharla. Ahí sigue. Odontología está cerrado. Oye, muy, ¿qué valor del doctor? Porque claramente se ve que está oscuro. No hay, no sé, no hay rastro de que si se haya quedado alguien allá adentro. No, o sea, definitivamente no puede No había quedarse nadie. nadie porque se cierran las puertas y se pone un guardia afuera. Y menos una niña. Menos una niña, pero si te fijas en el video, o sea, el llanto es Cada vez inconfundible. que O se sea, acerca. ajá, no puedes decir, no es una niña porque se escucha tal cual. Sí, no, sí, se escucha claramente que está llorando y está llorando hasta, él lo dice en el video como si estuviera enojada. No, y además el médico le habla como si Ya la conocía. ya estuviera. No le tiene miedo, o sea, realmente no. ¿Y nada más se le parece a ese médico o realmente Solamente está como que Nomás con esa él. evidencia. No hay ningún otro médico. No, pero con eso, ¿qué más quieren? Sí. Qué miedo, no inventes, qué impactante. Y ahí donde lo está grabando es en la segunda planta, porque ni siquiera es así en la primera, o sea, para que tú digas, el niño se metió a la puerta y ahí está, y aparte está bien oscuro, o sea, ¿qué va a hacer un niño No, está oscuro, no hay en un forma. edificio, en una segunda Solo, planta? habría dado cuenta su Y familia. el hospital el edificio donde está la parte de hospitalización, o sea, está como a 50 metros del frente. No hay O sea, no hay manera. manera de que el llanto se escuche así. No puede haber sido un niño paciente que se escapó, no hay forma. Y no hay una historia que diga, ay, era la niña que, no sé, en la noche se cayó. Hay muchos como rumores. Una de ellas es que se cayó del segundo piso. De ahí mismo. Ajá, esa fue la que a mí me contó una enfermera, pero el médico nunca dio más detalles. No, es que sí está impactante, imagínate qué miedo. Y qué valiente, ¿eh? Qué valor No, sí, para qué el doctor. valor, qué Yo valor. no podría Mis hacer eso, respetos. no, yo no. Mis respetos para el doctor. Sí, Qué valor. sí, la verdad. Oye, Moy, ¿y a ti en lo personal nunca te pasó nada? ¿No tuviste algún contacto con algo que tú digas, ay, esto no es normal? Pues ahora que lo mencionas, sí viví algo que hasta la fecha no encuentro respuesta. Fíjate que estaba de guardia en la terapia intensiva. Ujú. La terapia intensiva, para que todos lo entendamos, es la parte en la cual están los pacientes más críticos. De su salud. Ajá, de su salud. Ok. Los pacientes que se debaten entre la vida y la muerte, pacientes que están conectados a ventilación mecánica, son los famosos intubados, pacientes que están con doble bomba de infusión, tienen medicamentos en un brazo, medicamentos en otro brazo, y son pacientes que en cualquier momento te pueden caer en paro cardíaco. Entonces, en esa terapia intensiva de ese preciso hospital donde yo hice mi internado, solo podía quedarse un interno por guardia, un interno con una enfermera para toda la terapia intensiva. Si había alguna bronca o alguna complicación que no pudieras sacar adelante, le hablabas al intensivista. Si no, tú te hacías cargo como médico interno. O sea, tú quiero entender, es una sala donde hay pacientes con salud crítica, donde solamente está un médico y una enfermera. Así es. Tú imagínate como si fuera una sala, tenía la sala alrededor de 10 cubículos o 10 cuartos hacia a los exteriores. Un cuarto aquí, otro cuarto acá, luego otro cuarto allá, otro cuarto acá y el pasillo. Ajá. El pasillo donde estaba la central de enfermería y estaba otra computadora del médico. Ah, perfecto. Entonces, haz de cuenta
que en la parte, como a la mitad de toda esa sala, había un baño justo ahí, en medio. Ajá, y ese baño era por los pacientes que ya se iban recuperando, pues después, si quería, o más bien para limpiarlo, vaciarlos. Entonces, haz de cuenta que a los costados de ese baño estaban unas puertas de vidrio. Entonces, de manera que la terapia intensiva quedaba a una división. Y esto también en parte porque la demanda de pacientes críticos no era tanta. En la primera sección eran 1, 2, 3, eran 6 cubículos. Por lo regular estaban llenos, pero casi nunca rebasaba más. Por eso la segunda sección no se necesitaba. Pero tú como médico interno tenías tu mipera en la parte de atrás. Y tenías que pasar por todo. Entonces ibas pasando, volteabas a la derecha y que ahí está fulanito y le escuchabas el ventilador mecánico, escuchar y monitoreo. No es nada agradable, son sonidos que si eres de mente así media flojona, sí te impacta, Claro. porque estás escuchando el ventilador mecánico, la ventilación bien Y me forzada en imagino el paciente, los quejidos de los quejidos de los pacientes, ajá, y luego ya volteas a la izquierda y pues está otro igual o otro peor. Vas pasando y a la derecha está otro y así hasta que llegas a la segunda sección de la terapia. Y haz de cuenta que en esa segunda sección, cuando el médico pues acaba sus chambas, de sacar las muestras, de que ya le pasabas tal medicamento, de que ya indicabas tal, de que ya ajustabas dosis, dependiendo la indicación que dejara el intensivista de cada paciente, te podías ir a descansar, en teoría, o relajarte un poco. Entonces, eran como las 2 de la mañana y yo ya estaba dormido. Me acuerdo que estaba dormido, pero haz de cuenta que sentí que me hicieron esto. Ahí fue donde que me hicieron eso. jalaron Ajá. el pie. Entonces me levanto bien asustado y digo, ¿qué onda? O sea, esto no lo soñé porque si te Yo fijas, sigo lo sintiendo entonces aquí como ahí una sensación de que me agarraron. Ajá, entonces yo me quedé con, no, es que esto no lo soñé, sí realmente me jalaron. Entonces salgo corriendo, me pongo los zapatos, salgo corriendo con la enfermera y le platico. Y ella me dice que en toda esa semana estuvieron habiendo eventos así similares. Había compañeros que les tocaban la ventana o la puerta o cosas así. Y como para apoyarnos un poco, porque era todo el mes de guardias en la terapia intensiva. ¿Te tocó al principio casi acabando? Casi, no, a la mitad del segundo trimestre. Pero en ese mes que te tocó a ti estar en terapia intensiva, ¿te tocó casi al inicio? ¿O ya fue como a la mitad. Al menos. Fue como a la Porque mitad. qué impresión aguantarte, yo no podría. Y ya lo que hacíamos era que la enfermera que estaba de guardia, el enfermero o enfermera, se quedaba en un silloncito ahí descansando en el pasillo, en su central de enfermería, y el médico sacaba una camillita ahí que tenía, y ahí los dos estábamos dormidos los dos. Inclusive los enfermeros decían, no, hay que dormirnos juntos, hay que hacer compañía. Y no hay manera que ellos se vayan con usted, la enfermera se vaya a ese lugar. No, porque el enfermero sí tiene que estar más a pie de cañón. Sí. Porque haz de cuenta que los enfermeros, a diferencia de los médicos, ellos no hacen guardias de 24 horas. Sus turnos son de 8 o de 12 horas. Entonces haz de cuenta que a las 8 de la noche va llegando el enfermero bien fresco. Pero tú como médico interno ya tuviste la mañana del servicio, desde las 7 de la mañana hasta las 3, que es el servicio. Después de las 3 a las 8 que llega el enfermero, ya estuviste ahí en la guardia. Llega el enfermero bien fresco, pero tú ya tienes todo ese recorrido. Claro, ya tienes más horas de trabajo. Y para acabarla de fregar, estás toda la noche y al día siguiente tienes otra vez tu servicio. O sea que sí está pesado. O sea, está pesado. Y no hay forma en la que ya tantas horas de trabajo les lleven en un delirio. Pues sí, de pronto sí había compañeros que los llevábamos a urgencias. Yo admiro mucho el trabajo de los doctores y la verdad mis respetos, pero sí siento que están expuestos a pasar ciertas cosas que dan miedo y a pesar de tienen que seguir. Ajá, y fíjate que eso es de parte de los médicos, pero también los pacientes. Y no estamos tan lejos de poder contar eso porque tú ya viviste algo similar. Sí, y gracias a que me explicaste lo que pasaba, pero sí, yo te acuerdas, yo llegué en urgencias que gracias a que pues, tú me acompañaste y pudiste explicarle muy bien a las personas que te reciben lo que yo tenía, mi ingreso fue más rápido. Yo no me tardé más tiempo en que me hicieran otros estudios o no sé, me ingresaron muy pronto. Ajá, para poner a todos en contexto, lo que pasó es que Elena tenía un dolor abdominal
fuerte, Muy fuerte. y se le dio desafortunadamente un mal diagnóstico porque no se juntaron con los estudios necesarios. Entonces ella me platica el caso, se me ocurre de indicarle ciertos estudios y resulta que ella tenía una pancreatitis. Un dolor muy muy fuerte que me llevó al hospital necesitaba un eco, ¿no? Ajá. Para saber exactamente de dónde provenía el dolor, pero mi Ajá. estudio de sangre siempre decía que fue pancreatitis. Ajá, lo que ella requería es que le hicieran una CEPR, así es el nombre del estudio, en el cual te explicaban que te iban a Sí. meter una Una camarita cosita. por la boca. Me salvé. ¿Y qué fue lo que experimentaste esa noche? Fíjate que es algo bien diferente a lo que tú me cuentas, porque al menos en el Seguro Social de aquí, de Jalisco sobre todo, pues es una sala en donde hay varios pacientes. Y yo no sé cómo sea el orden en el que asignen camilla al paciente, pero lo que sí sé es que ellos tienen en su sistema que el de la 28, este medicamento a tal hora y a tal hora, y pues yo no le podía dar mi lugar a otra persona porque ya era un show. Entonces me dieron mi camilla y ahí me quedé. Pero a mí me impactó mucho que yo llegando, mi primera vez en un hospital, porque en la vida yo había ido, te quitan celular, te quitan tu ropa. Oye, yo con mi bebé chiquita que la acababa de abandonar, que yo creo que eso fue lo que más yo estaba mi niña y bueno. Y luego empiezan a 2 camillas de mí, pero hay cortinas, entonces yo no alcanzaba a ver qué estaba pasando. Nada más vi un movedero de gente, haz de cuenta como si hubieran pisado un hormiguero. Tanta gente, doctores, enfermeros y demás. Un código azul. ¿Y qué dice el papá? Y los familiares, ¿qué dijeron? ¿Lo reanimamos? ¿No lo reanimamos? Y fue como, ¿ya vieron? Estamos ahí, no sé qué le ponían. Ahorita igual tú nos explicas qué sucedió. Así es. Y qué le ponían. Y pues resulta que al final todos se fueron. Y yo hasta dije, mira, sí se salvó. Y ya de repente nomás veo ¿O que sí se sale. salvó? No, yo pensé, ¿Tú porque crees? ya nadie dijo nada, todos se fueron muy normales. O Sí, sea, y resulta. se fueron. Como a las 2 horas, veo que pasan en otra camilla una bolsa negra. Y dije, ay, no se salvó. O sea, se siente horrible. O sea, es bien feo, te lo juro. Y yo ya estaba, ojalá y esto no vaya de camilla en camilla, porque yo ya era la tercera. Y dije, no quiero que me toque. Fíjate que ahorita que mencionas eso, voy a platicar una historia muy relevante acerca ¿Del de código eso, azul? de un médico que tiene la creencia de que cuando la muerte visita a un paciente grave Ajá. y hay otro paciente grave en ese cuarto, no solo viene por el primero. O sea que se... Ahorita te lo cuento. Entonces, lo que De acuerdo. experimentó Elena, ese famoso código azul, es como avisar a los médicos o al equipo que esté a cargo de sacar adelante a un paciente con paro cardíaco, es como la forma de avisarle, como la batiseñal. Ah, ok. Pero es código azul, es Córrele, no código entiendo, azul, porque entálzala. mira, así se fueron. Ajá, entonces ya los pacientes que estén ahí, los doctores que estén cerca del lugar, que pueden estar ejerciendo esa función, se acercan a ayudar en lo que más se puede. Ok. Entonces, Y entonces quiero pensar que le estaban reanimando y Así se es. murió. pues depende, si la estaban reanimando, porque hay 2 escenarios. Cuando en un paciente grave, tú como personal de la salud, tienes que decirle a sus familiares, sabe que es muy probable que necesite maniobras avanzadas. Eso Ok. se conoce como todas las maniobras de reanimación. Entonces tú les haces llegar un consentimiento, ellos están de acuerdo o no de firmártelo. No quiero que me le hagas nada, sí quiero que hazle todo lo que puedas, médico. Entonces, dependiendo de la situación de cada paciente, es hasta dónde puedes actuar. Claro. Ajá. Cuando no te firman el consentimiento, lo único que haces es subir el electrocardiograma, le tomas un trazo Ujú. y ya checas la sistole, es decir, ya la línea. Ah, Un la cambio que parece eléctrico, una ajá. Y ya con esa para realmente comprobar que ya está falleciendo, porque en una de esas imagínate que no esté muerto y ya lo Y no declaras hay como manera muerto. de Ajá. saberlo. Entonces solo checas con- pulso, le qué tomas el interesante. electrocardiograma, ya sale en la sistole y pues ya se declara muerto. En caso de que no requieran la... En caso de que no requieran las maniobras avanzadas. Ok. Pero supongamos que sí lo piden, ya ahí, bueno, sería como se hacen las maniobras, pero igual no voy a profundizar Me tanto gustaría para no para otro extendernos, tema. mejor lo dejamos Está para otro muy video, interesante, ¿eh? porque si no Muy ya voy a interesante. empezar a hablar de roles de médicos y nos vamos Sí, a... estaría muy interesante para saber cómo funciona Entonces, eso. Regresando al tema de que te decía del doctor, ajá, él tenía la firme creencia, él es nefrólogo, al ser efectivamente de esa área, llegaban pacientes muy críticos,
pacientes muy descompensados electrolíticamente, pacientes con edema agudo de pulmón, pacientes críticos. Con enfermedades Ajá. graves. Entonces, él a todos sus pacientes procuraba que cuando fallecía uno, que no fuera de su especialidad o independientemente de su especialidad, si fallecía uno y él tenía un paciente de su especialidad en ese cuarto, él tenía que ordenar que se moviera ese paciente, porque si no, él estaba con la firme idea de que si falleció el primero, imagínate que cada cuarto tiene 3 pacientes, paciente 1, 2 y 3. Ajá. Si fallecía el 2 y su paciente era el 1, él creía firmemente que el 1 iba a fallecer en la noche siguiente. ¿Y si se daba el Y caso? sí se daba el caso. Qué- Entonces, qué en padre. ocasiones en los que no Bueno, se... está padre, pero qué interesante Ajá. saber. En ocasiones en las que no se podía mover el paciente porque había situaciones en las que las demás cuartos estaban llenos, estaban hasta arriba. Ay, no. Entonces no era de que, a ver, mueva su pacientito de la cama 1 a la cama 8 o a la Ya no cama había 15, lugar. ya no había lugar. Entonces las enfermeras de doctor, pues ya no hay nada que hacer. ¿Y qué crees? Sí se lo Pues llevaban. que a las Ay, 24 no. horas. Qué sí feo, venía la ¿no? muerte. Saber eso. Y me imagino que por la experiencia, la trayectoria que tienen en ese trabajo, pues claro que ya lo dicen con certeza. Así. Qué miedo. Entonces él cree firmemente en eso, que cuando la muerte viene por uno, no solo Y si se se, lleva. aunque se lleven al que ya falleció, Ajá. o sea, no importa, la muerte llegó a esa área, va a llegarse por el otro más grave que esté ahí. Otro más grave, pero él creía que del mismo cuarto. Sí, pues Ajá. un compañero de ellos, Así no, es. qué bárbaros. Entonces eso. Ustedes como ven, igual y nos pueden dejar sus experiencias, sus dudas o cualquier comentario y pues está interesante el tema, ¿eh? Sí. ¿Qué? No, es que sí se presta para muchas menciones. Pero a ti, aparte de ese caso, ¿qué otra cosa te ha pasado o te has enterado? Mira, a mí ya no, gracias a Dios, pero oye, en una ocasión te voy a platicar. Tengo una amiga que es enfermera y nos llega y nos cuenta del día al día, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? No, muy bien. El mendigo de intendente que se llevó mi pata. Y yo, pues, ¿tu pata? Sí, la pata me la perdió, la tuve que ir a buscar al basurero. Entonces, imagínate, yo inocente decía, pues oye, una pata, ¿por cómo la metió? Porque pues una pata se cuacuaca, se mueve, en un hospital no entra. Y yo, oye, pero ¿qué estaba haciendo una pata? No, pues le cortaron el pie a un señor y yo tenía que llevarla, no sé O qué sea, hago. ella estaba en el quirófano, quiero Sí, pensar. en quirófano, es Ajá. enfermera, mi amiga, y le quería llevar el pie a un área donde se los entregan como en urnas Ajá. al dueño, pues para que se lo lleve, no lo sé, pero el chiste es que él quería su pie. Entonces imagínate que ella buscando al intendente como loca por el hospital, su guardia era de noche. Entonces ya estaba buscando el intendente y le dice, oye, ¿y mi pie? ¿Cuál pie? Pues el que estaba en tal sala, ahorita no sé qué, te llevaste todo. Ah, pues yo ya lo fui a llevar al contenedor. Y dice que ella tenía, sí o sí, que encontrar esa pata. O sea, el intendente estaba recogiendo Y se Y se llevó llevó entre su- la basura el pie y la fue a tirar. y la fue a tirar al contenedor que da atrás de un panteón. Ah, qué Y chido. a las 5 de la mañana, imagínate la escena, dice ella que fue con todo el miedo de, pues diciéndole hasta de lo que se iba a morir al intendente. Y me imagino que no le contó a nadie. por miedo No, de pues que esto la fue regañe. como más, encuentro el pie porque encuentro el pie. Entonces imagínate, va ella y pues dice que a las 5 de la mañana pensando en encontrar el pie y que ningún otro ser de ese panteón que está atrás se le pareciera, pues buscó entre la basura porque dice que eran las 5 de la mañana y la basura llega a las 6 a llevársela. Entonces tenía una hora para encontrar el pie. Gracias a Dios el pie salió. Salió. Sí se lo llevó, pero imagínate que te lleguen a pasar de ese tipo de cosas. Pues es que, o sea, buscando un pie atrás de un panteón Atrás de un panteón en un contenedor. en la madrugada. Y luego yo me imagino que así da, oye, ¿no viste mi pata? Pues vamos a ver la pata. Mira, quiero mucho a mi amiga, pero siento que, me imagino que pasan de ese tipo también Sí, sí cosas, pasa ¿no? de ese Es muy tipo. común. Sí, es bien común. Porque, pues no, o sea, como todos los seres humanos, pues de repente, y a lo mejor ella iba nada más al cuarto de enfrente, ya cuando llegó, oye, ya me llevaron mi... Fíjate, pero todo esto que hemos estado hablando es en los adultos. en los Pero adultos. imagínate en los niños. Hay a quienes les da pues un poco más de miedo creer ver la silueta de un niño o inclusive el video que acabamos de mostrar, la carcajada Sí, de la de niña. un niño. Y ahí en el hospital, hace cuenta que está el área de pediatría, eso está como independiente del edificio
de consulta, Ujú. o más bien de hospitalización, digamos, es donde solo están niños, no puede entrar nadie más. Niños, enfermeros y los que estén a cargo, pero solo como pacientes niños, no Ok. más. Entonces haz de cuenta que ese como tercera o cuarta sección tiene su propia terapia intensiva. Es como si tú entras al edificio. No los dividen entonces. Ajá, entras tú al edificio, a mano derecha está terapia intensiva, en la parte de enfrente está la central de enfermería y a mano izquierda están los cuartos, Ajá. los cuartos o los cubículos donde están los pacientes. Y en la parte de atrás está un poco tenebroso porque hay 2 árboles de mangos, así grandes, frondosos, que dan mucha sombra y así en la noche se presta para muchas cosas. ¿Qué te Y imaginas hay cosas? juegos. Tú imagínate 2 árboles grandes y juegos. Sí. Hay unas resbaladillas, hay unos columpios. Entonces, yo afortunadamente nunca vi nada en terapia intensiva ni escuché. Y en terapia intensiva, como ya nos dijiste, son los pacientes de salud más delicada. Más delicados. Tú imagínate a un niño, a un bebecito que van haciendo de 30 semanas que está entre la vida y la muerte. Ay, Está no. bien feíto. Y con ellos se ve todavía más triste porque son los aparatotes y tú el ves las cositas. chiquitito, ay, sí. Ajá, entonces los ves con su tubito, los pobrecitos. Pobrecitos. Sí, da mucha ternura. Pero hay compañeros que afirman haber escuchado cosas en la parte de los juegos. Risas, ajá. Como si estuvieran Sí, jugando. como si estuvieran conversando unos Y niños. no hay nadie Pues más. no, al menos en la madrugada pues lo escucharon, ¿no? Y ya, por ejemplo, ellos decían que los columpios, pues la típica, ¿no? Que se están mueven, moviendo. ajá, el sub y bajas, así que se Oye, ¿y no escucha. hay cámaras? Bueno, qué miedo si hubiera, ¿no? Porque te darías cuenta entonces de todo lo Hay que cámaras, pasa. pero no en esa parte. No, qué bueno, por algo no Sí, están. no, Yo no me esa imagino parte. que por algo no están. Pero sí hay compañeros que aseguran firmemente haber escuchado. Sí, me imagino que sí, muy. Cuando la gente muere dentro de un hospital y obviamente se lo van a entregar a sus familiares, ¿qué pasa con el difunto? ¿Cuál es el proceso que tiene que llevar Sí. a cabo? Él tiene que llevar a cabo un proceso en el cual tiene que ir al área de patología. De patología se reconoce el cuerpo y se lo lleva a sus familiares. Pero en ese proceso, nosotros como personal de la salud tenemos que encargarnos de que vaya lo mejor presentable para sus familiares. Esto lo voy a hablar con todo respeto para los difuntos, pero tú imagínate si hay un paciente en cama 15 que falleció hace 2 horas y el paciente quedó con su ojo abierto. O sea, una vez que inicie el proceso de muerte, Ujú. el proceso de descomposición cadavérica, pues ya no va a haber manera de cerrar el ojo. Entonces tú como personal de la salud te tienes que encargar de que quede completamente extendido, sus Exacto. extremidades no queden flexionadas, porque si no también hay que fracturarla y enderezarla. Su mandíbula que esté completamente sellada y todos sus orificios hay que tapárselos. Entonces una vez que está ese proceso, le cierras sus ojitos, le tapas nariz, sellas su boca, su cuellito lo dejas de una manera presentable, que no esté muy extendido, muy inclinado. Y nosotros ahí en el hospital militar teníamos una camilla especial para transportarlos, que entre nosotros le llamábamos la mantequilla. ¿Por qué? Así le llamamos, pues porque ya en pacientes ya muertos. Esto lo digo con todo respeto, pero así es como nosotros le llamábamos. Pues ve a patología por la mantequilla. Y ya ibas por los pasillos con tu camillita, llegabas al cuarto, echabas al difunto y te lo llevas al área de patología. ¿Y nunca les pasó nada No. transportando No, nunca nos pasó nada, pero en el momento en el que yo sentía como un poco más de suspenso era cuando llegaba al área de patología, porque haz de cuenta que habían pues de más difuntos y el médico patólogo estaba hasta el fondo. Entonces tú llegabas al área de patología, tenías a tu muertito contigo y enfrente tuyo había otros muertos más y pues casi todo semioscuro. No, Entonces hasta que no inventes. viniera el patólogo, hasta que no le explicabas pues, la causa de que murió, tenías que presentar femenino de tantos años, masculino de tantos años, falleció te por tienes esta que causa. avisar. Ajá. Entonces, páselo doctor, ahorita vamos viendo qué se hace con él. ¿Y a él ya- no le da miedo? No, pues no. No, los patólogos sí muy respetuosos. ¿Qué tema tan interesante, la verdad. Muchas gracias por compartirnos. Ojalá y la gente nos platique sus dudas o sus inquietudes y podamos extender un poquito más el tema con dudas que la gente tenga y nos digan qué quieren saber. Sí, el tema se presta para mucho. La verdad no es nada, yo lo hago con
con toda libertad, me siento cómodo hablando de estos temas. Igual yo estoy a la disposición de todos, un tema en el que tengan inquietud, con gusto lo podemos abordar. Y fíjate que el tema siguiente también va a estar muy interesante porque vamos a hablar algunas dudas que nos quedaron acerca de la pensión alimenticia. Sí, que nos hicieron preguntas. Muchas gracias a todos por ver nuestro video anterior. Nos hicieron muchas preguntas al respecto y pues vamos a tratar de aclarárselas. Y evidentemente si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo más particular, y ya sea médico o legal, en el que quieran que profundicemos, se pueden contactar con nosotros con toda confianza y con gusto les vamos a atender. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente No, por video. nada, que estén todos bien. Muchas gracias. Hasta luego.